como tu palabra y todo lo que representa para nosotros hacia los demás. Así que, como se pueden dar cuenta, estamos en un escenario un poco diferente desde otro ángulo y queremos darle esta importancia a la segunda temporada porque esto nos muestra la fidelidad de Dios, la bondad de Dios y ese lema que dice: hasta aquí nos ha traído el Señor. Así que para empezar y para abrir esta nueva temporada de podcast, traje a un invitado muy especial a quien realmente admiro mucho, quiero mucho, y como lema del episodio de hoy es aprendiendo a vivir en la identidad divina que Dios nos ha dado. Así que con ustedes les presento al pastor Eduardo Peña. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento contigo acá, dentro de lo que haces, de tu trabajo y poder ser parte de esto. Pues me siento muy privilegiado de poder acompañarte. En mi sentir muy especial, muy honrada en tu compañía. Quisiera que nos pudieras proyectar un poco acerca de ti, que nos dieras un contexto a los que de pronto te conocen, te ven, te admiran, y también de pronto a los que no te han escuchado mucho, aquellos que de pronto no saben muy bien quiénes vale la pena. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Eduardo Peña, tengo 64 años ya. Estoy en la mejor sesión de la vida porque yo soy abuelo de dos, María Antonia de 11, Joaquín de 9. Mi esposa y yo solamente tuvimos un hijo, que ya no es nuestro, así es como resultó. O sea que hemos probado los mitos que hay sobre el tema del hijo único. De hecho, hablando de identidad, parte de lo que digan los papás es que no se les olvide que tengan 3, 4, 5 hijos, cada uno es único. Mi aventura de fe, el camino de fe con Jesús, lo comencé a la edad de 16 años, en 1977, dentro del movimiento carismático católico, en un grupo muy lindo, que tengo grandísimo de encuentros de jóvenes llamado Semillas de Cristo. En cuanto a mí, entonces, yo soy un comunicador de la media. Esa es como mi principal esencia. Tengo varios frentes de trabajo, varios carreras, como dirían algunos. Me ha gustado estudiar y aunque al principio ya abandoné estudios para dedicarme a la vida misionera, yo empecé a estudiar economía en la Universidad de los Andes, pero me lancé a la vida misionera en 2017. Abandoné por largo tiempo la universidad, pero después me retomé. Así que tengo un título de comunicación social y periodismo. Tengo también una maestría que hice por la Universidad de Estados Unidos, una maestría en ministerio. Vamos a estudiar, así que por ahí un título de diplomado de especialización, porque soy un aprendedor por naturaleza. Soy director de todos los ministerios de la Iglesia de la Casa. Presido la junta directiva de la Fundación Educativa Beth Shalom, que es nuestro, por ahora nuestro colegio y nuestros proyectos educativos. Así que es un poquito de que soy autor, me gusta escribir. He escrito 3 libros para la Sociedad Bíblica Colombiana. Y hubo uno más reciente que lo tomó una editorial norteamericana llamada Whitaker House. Es un libro bonito, es una aventura bonita que se llama Lecciones de Biblia. Vamos a contar excusas para escribir una columna. Haz un poquito de clase. Muchas gracias. Me encanta empezar con esta pregunta porque respecto al tema de la identidad, que además orando y también hablando con Dios, como que algo me decía que era para ti, y justo me dijiste hace poco, es una de las cosas que nos gusta. Y bueno, decidimos tocar la identidad porque algo que es lo personal que he venido viendo con mis amigos, incluso a mí misma, ¿no? En mi familia, con muchas cosas que me han pasado. La pregunta es: ¿quién soy yo? ¿Quién me define como persona? Y encontré esa pregunta que le hicieron a Jesús en Juan 1, 12 y 10, que le dijo: no, pues ¿quién eres tú? Para que le demos respuesta a los que nos enviaron, ¿no? Y dice: ¿qué dices tú de ti mismo? Y creo que aquí entra el tema de quién es Mariana, quién soy yo, qué me define y por qué me define. Entonces, ¿qué piensas de este tema? ¿Cómo lo ves? Aquí es un tema genial, que es un tema para hablar en los tiempos. Creo que hay un poquito de minimalismo, disculpa la expresión, en torno a las asuntos de identidad. Inclusive noto en el ambiente de la iglesia cristiana que se habla más del tema, pero no se habla bien
me refiero, creo que a algunas definiciones, algunas labores yo no las comparto. Esta comienza en mi vida, el pasado que estoy mencionando, tuve uno de los pasajes buenísimos para apalancar el tema de la pregunta que me hacen algunos de las preguntas, pero fueron tres. Las preguntas que le hacen algunos glutista, pero antes déjame decirte una cosa. Hace unos 20, estamos hablando de 98, o sea, como 28 años, viví una crisis muy grande personal, una crisis total. Yo digo que fue una quiebra total, una quiebra familiar, una quiebra financiera, una quiebra ministerial, hablando del lenguaje del ingresismo. Una quiebra, es la mejor palabra, yo me quedé totalmente. Y un día, un momento de experiencia con Dios muy real, en la que llegó a mi corazón como esa condición, te voy a decir, como si Dios me estuviera hablando, para no ponerlo en Luis hablando, como si Dios me estuviera hablando, diciendo que yo te voy a meter porque estás así. Y me preparé para ver qué iba a pasar, era una experiencia con Dios real. Y recuerdo que lo que yo dejé caer, porque fue algo que la gente viene desde el día de Dios, dejó caer en mi interior fue un texto muy perdido de una carta de la Biblia, un documento que yo quería saber leer, porque el autor se llama Judas, y entonces, pues, todo lo que llame Judas, como que los cristianos lo aborrecemos, pero ese es otro Judas, y Judas era un hombre normal, no se limpia. Y en una parte dice, literalmente dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los he reservado en prisión de la oscuridad. Y Dios utilizó eso para decirme, Edgardo, tu crisis nace de dos asuntos. El primero es abandonaste tu lugar. Es una persona que va a un entendimiento que no tenías en ese momento de quién soy para mi lugar, qué es eso de mi lugar, qué puede implicar y cómo es que yo desprecié mi lugar, perdón, desprecié mi dignidad, perdón, qué significa esa dignidad, una posición de identidad, todo eso empezó a venir. Pero ese momento fue despreciaste tu dignidad y la segunda abandonaste tu lugar. Eso para mí ha sido, eso fue la matriz de todo lo que yo llevo 20 y pico de años tratando de entender bien. Por eso es que me asusta cuando algunos hablan de identidad y creen que eso es como cuerpo, como más inspiran, como que sale así y con dos o tres definiciones, algunas de esas hasta muy buenas, ya creen que resolvieron el tema. Entonces quiero decirte esto. Yo no imaginé nunca que el tema de identidad, en ese momento empecé a hablar mucho después de que empezó mi crisis, empecé a hablar mucho acerca de identidad y propósito, de identidad y destino. Todo nació de despreciar mi dignidad cuando no me lugar. De allí nació todo. Y de allí sigo. Eso me sigue hablando como si estuviera en esa experiencia hace 28 años. Entonces, nunca imaginé que llegaríamos a un punto como tuvimos hoy, donde el tema es tan absolutamente relevante en todos los círculos. No me refiero solamente a círculos de evangelios, círculos cristianos, círculos de iglesia, todos los círculos. Hoy estamos en la teorización de la identidad. Oye, el conflicto de identidad es increíble. Y estamos en la peor, es cuando más se relajado todo, porque ahora el concepto es la identidad que define por la manera como yo me percibo. Y peor aún, es como me percibo está dependiendo de preferencias sexuales, que es una expresión de la identidad de género. De hecho, esa preferencia sexual es una expresión de todo ese escenario. Lo más aterrador de todo, la peor confusión, la peor robada acerca del tema de identidad, quién soy yo en ley. Pero bueno, por ahora lo que te puedo decir es que allá nace el asunto, allá comienza, está traído por 20 años y ni siquiera voy a tener que decir que lo tengo 100% claro, aunque estoy hablando mucho de la pregunta. Así que, eso lo digo para ver, por lo que quiero que vayamos, si quieres podemos comenzar por ese diálogo de Juan, pero lo primero es poder compartir con quienes nos ven. Ese tema que a mí me abrió los ojos al principio a esto que me traigo, que es la dignidad y el lugar. Y cómo todo eso empezó a hablar acerca de quién es todo el elemento, cómo entiendo esto y cuál es el lugar, de todas las implicaciones de un lugar, porque la Biblia también habla de un lugar, se refiere mucho más que lo incluye, se refiere mucho más al espacio y el tiempo donde lo encuentra. Porque llega a ser tan vital, dice la Biblia en Proverbios 2, que como el ave que abandona su nido, aquí es el hombre que se debe desfigurar. Así que por eso el tema del lugar
asociado para mí con propósito, con destino, no con la palabra destino, puedo aclarar, no con el concepto latinoamericano, el concepto del mundo de la ranchera, ¿no? Siempre me acuerdo de la gran primera novela que dio Colombia a la exportación, que fue Café, cuando era de niño. Y no olvidaré jamás la canción que decía su destino, quien va a morir. Nuestro ciudad de Marinero, entonces el destino para nosotros es como el destino trágico, inapelable, como te subiste a un tren que es la vida, tú no tienes nada que decir a la vida, sino la vida te lleva donde quiera. Porque a veces dice que es Dios, pero ni siquiera es Dios realmente. No me refiero a su verdadero destino, me refiero al lugar horrible, me refiero a un lugar de propósito, a un lugar de misión para cumplir. Entonces, para Dios que yo arranco y abordaje de todo el tema de identidad, desde allá del blanco, para poder entrar en una definición desde la perspectiva del creador, porque nos hizo. Y cómo puedo responder la pregunta de quién soy y para qué estoy aquí. Bueno, me alegra escucharte hablar de la importancia de la identidad. De hecho, uno de los también que me llevó a tocar este tema fue porque creo que es fundamental para también vivir más existencia, porque yo vivo y mis acciones también derivan de la percepción que yo tengo de quién soy, qué hago aquí en la tierra, y de hecho parte de por qué nació el podcast Aprendiendo a Vivir, porque es como yo necesito aprender a vivir en esta tierra sabiendo quién soy en Cristo y en Dios. Entonces, pues quisiera preguntarte, empezar diciendo, bueno, para ti, todo lo que has enseñado, aprendido también de lo que el Señor te ha mostrado en tus procesos de vida, ¿qué es lo más importante que debemos saber acerca de quiénes somos como personas, también como iglesia? Bueno, se pueden tocar muchos temas, pero precisamente de una persona que hoy ve esto, le escucha y diga, honestamente, no tiene claridad de qué va a decir. Como te digo, el tema de la identidad es un gancho. Pero voy a tratar de dejar lo que tú pretendes. Antes de terminar algo, que no es tan nuevo, pero se ha reforzado. La manera como usualmente las personas se definen su identidad. Primero aclaremos esto, que la palabra identidad cabe en diferentes espacios, por ejemplo, identidad cultural, por ejemplo, identidad familiar. Y en ese sentido son cosas que se van construyendo. Porque hablo español y vive de cierta manera, bueno, responde a una identidad cultural. De pronto, ¿por qué me involucré en ciertas actividades? Quizá responde a la identidad de la familia. Es que en esa familia no somos que nuestros pasivos, ¿no? Pero cuando hablamos de identidad, yo apunto a la definición de lo más esencial, que es lo que me define. De verdad que es lo que me define. ¿Y cómo llego a él? ¿Cómo llego a esa cosa de reconocer esto? Entonces, varias cosas creo que pueden decirse que son importantes. Primero, identificar los problemas para definir identidad. ¿Cuáles son los problemas? Por ejemplo, que para muchos la identidad está asociada con el logro. Si tú miras bien en grupos de personas a veces que se están presentando, ¿cómo se define? ¿Cómo se presentan? Yo soy un ingeniero, yo soy un arquitecto, yo soy un economista, pero allá de pronto una mujer que está ocupada de su casa, realmente dice, yo soy una mujer. Pues la pregunta es, ¿soy un ingeniero o estudié ingeniería? ¿Soy un médico o estudié medicina? ¿Soy un economista o eso fue lo que estudié? No me ha resultado tanto de lo que lo tiene por mi logro. Y dijo Dios. Entonces, ¿qué es eso? Si tú le quitas el título, que fui, me quedé sin respuestas. La otra, el logro, la identidad y el logro. La identidad del título, la identidad del logro y la identidad del logro. Digo esto, soy de aquí en Colombia, tristemente ha pasado mucho. Esas escenas donde se ve quién soy yo. Y sobre todo pensando en que están tan porque tienen una posición y se llenan de arrogancia por la posición que tienen y creen que son eso. Pero tienen una posición y se convierten en nada. Quiero decir que también esto afecta en la vida de iglesias. Yo soy un pastor, yo soy un líder. El liderazgo, tristemente, por ejemplo, el lenguaje nuestro sobre una posición, sobre un título, el liderazgo es una cosa, para darte unos ejemplos. El tema de la compensación. Yo sé lo que yo me percibo. Bueno, como alguien lo dijo que dice, soy un pirata, entonces me saco un ojo, si me percibo pirata. Me saco un ojo, me pongo
le quito una piedra y la pongo, parece que es una pata de palo. Yo creo que hay que identificar los problemas que tenemos que son reales a la hora de definir quiénes verdaderamente somos. Mi punto es, no soy un claro, no soy el título que ostento, no soy las cosas que poseo, ni tampoco soy la suma de sensaciones que tengo acerca de mí mismo. Entonces, obviamente yo me pareció, bueno, entonces, ¿qué soy? Y aquí vamos a un personaje crítico, y es que la identidad no se construye, la identidad profunda de un individuo no se construye sino se descubre. Y aquí lo que tengo que ver es completamente diferente. Si yo digo ese momento, pero hay otras implicaciones o acepciones de la identidad que se construye. Identidad cultural en muchas cosas se construye. Identidad familiar en muchas cosas se construye. Pero la definición de la identidad no se construye. Cuando yo hablo de quién soy, yo entro en un camino distinto que es el del descubrimiento. Vuelvo a mi punto de que identidad es lo más esencial del individuo y no del deporte. Por ejemplo, tú me esperaste, lo quiero traer otra vez, ¿no? A Juan es el que le pregunta. Esto aplica, yo sé que estamos hablando un poco como de cristiano, pero esto aplica para este tema que para otros, esta expresión. Identidad no se construye. Fíjate que hay una cosa que me reemplaza mucho, que es la autoestima. Y muchas personas han intercambiado identidad por autoestima. Y han llevado a las personas a tratar de convertirse, de buscar por un espacio que no es lo que sea más de poder sentirse bien consigo mismos, asemejarlo a la identidad de dos cosas distintas. Por ejemplo, en la Biblia habla de la identidad, digamos, la autoestima como personas, dicen los psicólogos, es una opinión subjetiva que se tiene de sí mismo. Ya empezamos con un tema, es un tema bonito. La Biblia, por ejemplo, habla de una mujer llamada Raquel, dice que es bellísima, que es Jacob, como es una patriarca, pero hay otro que era la que lo amó a él, es una historia larga que la gente que no conoce, pero no es cierto que tenía cosas de Lucas. Entonces, digamos que es un buen ejemplo de autoestima. Es como siempre se ve como alguna cosa que se tiene. Y no es muy malo, si eres más conmigo mismo, tiene sentido que no es quién soy, no es de quién soy. ¿A cuál es la pregunta que tú mencionaste? Es el testimonio de Juan cuando subió de Jerusalén, dice en la primera de Juan, capítulo 1. Enviaron los sacerdotes y levitas a preguntarle quién eres. No se le va a declarar, sino que con franqueza, porque con franqueza que no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. Fíjate que las preguntas que vienen a continuación vienen acompañadas de respuestas. ¿Sugerían? ¿Acaso eres el Dios? No lo soy. ¿Eres un profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar la respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y sería fascinante si cada uno de ustedes, los que nos están viendo, ahora hicieran una práctica, tomen un papel y se les preguntan qué dices de ti mismo que has respondido. Es muy interesante esto, Mariana y amigos. Cuando se sabe lo que soy, también se sabe lo que no soy. ¿Qué es lo que no soy? Porque las respuestas se van a decir como no soy, no soy, no soy. No soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Y entonces le lanzan la pregunta. Entonces, ¿quién eres? Y me asombra que vuelvo a tomar la Biblia. Me asombra la respuesta. Por la manera como la aborda. Se voy a dejar entonces de ello a todo lo que es humano. Soy un pastor. Soy un médico. ¿De qué voy a echar mano? Miren lo que hace Juan. Cuando por fin le dicen eso, tenemos que dar una respuesta a los que nos enviaron que dices de ti mismo. Juan respondió con las palabras del profeta Isaías. Yo soy la voz de uno que grita en el desierto. Así que Juan no se define ni por título, ni por profesión, ni por función, ni por ciudadanía, ni por sexo. Sino Juan dice de sí mismo que él es una voz. Soy una voz. Si tú miras en otro pasaje del Nuevo Testamento, cuando está hablando de Jesús con los apóstoles, y una mañana se levanta diciéndoles que es la gente que soy yo. A mí me podría pensar que Jesús estaba siendo como inseguro. ¿Qué piensa la gente de una encuesta de popularidad? No, nada que ver. Respondieron fácilmente. Dicen esto, dicen aquello, dicen. Y Jesús entonces le hace una segunda pregunta. ¿Ustedes quién dicen que
te interrumpe uno, Simón Pedro. Tú eres el Cristo. Fíjate que siento que la punta como más especial, el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías que prometió. Y cuando le dice eso, Jesús le responde, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. La primera parte tomó, mira, Simón, esto no es una conclusión inteligente tuya acerca de mí. Esto es algo que viene más allá, que es un camino distinto. Inteligencia espiritual, que no llamarla, no inteligencia emocional, otra inteligencia. Pero Jesús no se queda allí. La siguiente frase, y yo te digo que tú eres, y yo le digo que no era la mente, todo es Pedro. Juan dice soy una voz. Y Jesús le dice a esto que eres una piedra. Date cuenta que Dios nos da esto. Nos va a decir, tu identidad tiene que ver con el descubrimiento de lo que me define a mí de la manera más esencial. Y la manera de definir lo más esencial es interesante que en dos ejemplos de la Biblia, Jesús o la Biblia misma, o Dios mismo, apela a otro tipo de ilustración para ayudar a entender quién soy. Cuando dice, imagínate tú, nunca pensarías, como los que nos siguen, si yo digo que yo soy una voz, ni siquiera dice, soy un predicador, no soy un profeta, soy una voz. Y el otro que se quedó pensando toda la vida, que es una piedra. ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué características puede tener una piedra? ¿A qué se refería? ¿Qué cosas puede tener una voz? ¿A qué se refería? En mi caso, muy viejo, yo llegué a una conclusión acerca de mí. Es una conclusión que viene de mucho tiempo atrás, de cosas que yo he entendido que Dios habla acerca de mí. Y las dos cosas que Dios me ha dicho acerca de mí son que soy un martillo y que soy un trillo. Un martillo, que efecto, y que se usa. Entonces me parece que soy ni siquiera un predicador, un comunicador, o puede ser un economista, o un empresario, o un líder cristiano, no soy un martillo. La identidad va apunta siempre a lo más esencial de la persona. La verdadera identidad, como yo soy, es buscar definirte de la manera más esencial. Y es por eso que yo digo, la identidad es un descubrimiento. No puede ser una construcción. Es un descubrimiento sobre el cual yo construyo, por supuesto. Pedro mismo en una de sus cartas que le regala a la gente le dice, ustedes son piedras vivas. Cuando Juan dice soy una voz, él está diciendo, esta persona me parece fascinante, porque ni siquiera está frente a un predicador elocuente, poderoso, él ni siquiera se define como un gran predicador, sino él mismo es una voz. Es todo lo que lo define, todo lo que lo marca desde adentro. Cuando Dios la deja de pensar en el predicador, y digo, no, es que el tipo es una voz que ella me empieza a dar a mí una voz de que para de qué manera él podía verse a sí mismo a partir de ese concepto. No a partir de lo que se hacía, no a partir de las características espirituales que tenía, sino lo más esencial. Perdona que sea como también en frustración aquí, pero es para decir rápidamente, eliminando las dificultades, trabajando a un lado las dificultades de conocer, que también las comparte la gente cristiana. Si tú le preguntas a una persona, ¿quién es? Una persona cristiana te va a decir cosas parecidas al cargo que tiene una iglesia, o cosas en línea como una clase de loco, pero yo no sé si tú has hecho el ensayo de preguntarle a alguien que responda que es una voz o que es una piedra. Aquí hay que llamar tuyo. Soy un martillo, que se me entrega. Como en el caso que estoy diciendo acerca de mí mismo. Este ejercicio no se entiende así. Inclusive, lo más que yo he visto hoy entre iglesias cristianas es, ¿cuál es mi identidad? ¿Cuál es? Soy un hijo de Dios. Yo digo, no. Ser hijo de Dios, convertirse en hijo de Dios, es el primer paso para empezar a entender quién soy. Tú eres parte de una familia de varios hijos. Tú eres tu hermano, tú eres simplemente la persona que vives. No. Ni tu hermano eres tú, ni cada uno, por eso le dice el artículo. Le digo a los padres con varios hijos, por lo que mencioné. No es único, no es único. Ser hijo de tu familia te da un vínculo y te da todo un ambiente para muchas cosas, pero tú no eres tú. Entonces, mi identidad de soy un hijo de Dios es lo que llamamos minimalismo de la identidad.
es como que diciendo todo, yo soy Dios de Dios. No, más bien es tú dices Dios de Dios de verdad. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios acerca de mí? Y cómo se pueden empaquetar en algo que nos ayuda a entender lo más esencial que me define. No de que tenga que ver con lo que yo hago, aunque influya en lo que yo hago, ni lo que estudié, aunque influya en lo que estudié, ni mis logros, aunque influya en mis logros, sino lo que de verdad importa a lo más esencial, como si fueran de dos ejemplos. Uno dice que es una voz, y otro dice que es una piedra. Eso fue lo que me dijo. A mí me impresiona haber dicho con Pedro. Él acaba de decir que su tan semejante cosa tan grande. Tú eres el Mesías. Y eso le dice bien. ¿Sabes cómo lo entiendo tanto? Como que Jesús le estaba diciendo, ahora que sabes quién soy yo, te falta para responder. Y creo que toda persona, cristiano o cristiano, debería pasar en algún momento de su vida por la misma experiencia. Escuchar, porque mira lo que de alguna manera el profesor diciendo, y yo también te digo que tú eres. Entonces, ahora ya sabes, mi padre te dijo algo acerca de mí, ahora yo tengo que decir algo acerca de ti. Es como, no sé que es crucial, es un momento de revelación, es un momento de luz, no es un momento de construcción, es un momento de encuentro, sobre la gente va a conseguir un montón de cosas. ¿Y qué va a hacer Dios para expresarlo? Va a hacer algo de eso, ¿no? Algo de la voz, algo de la piedra, algo de la tuya, algo de la tuya, para poder decir, esta es la manera como yo quiero que te empieces a entender bien y lo más esencial tuyo. Aquí de lo cual tú vas a construir todo lo demás. Bueno, equivale como en un tiempo de pausa escuchando todo lo que tenemos por decir. Ya entiendo por qué, claro, podríamos quedarnos en mil episodios más y bueno, todo un poco sobre la identidad. Digamos que quiero explicar un punto que es muy valioso y digamos que como entender que somos hijos de Dios es el pilar para profundizar acerca de quién es Dios de mí. Y algo que me ha impactado antes de preguntar algo que justo me surgió ahora con lo que explicamos es siempre pienso mucho en los museos porque es nuestro mayor y más grande ejemplo de seguir. Y algo que me llama la atención es que cuando está en su momento de bautismo, realmente hasta ese momento Jesús no había hecho sus milagros ni la gloria, la parte como de estar siendo visible ante las personas, porque en ese momento Jesús no había resucitado, no había hecho como muchas cosas de su ministerio. Y dice la Biblia que él está en ese momento de bautismo y se abre el cielo y viene el Espíritu Santo y viene una voz al cielo que dice, este es mi amado, en quien tengo complacencia. Y eso me parece hermoso porque de todas las frases que Dios Padre pudo haber expresado acerca de su Hijo, la cual le iba a dar como esa plataforma en la que él iba a comenzar a realmente sentirse en la tierra, pues se basa en eso. Entonces tiene mucho que ver con lo que dijiste y primero pensé para entender quién soy yo, que es la pregunta de este episodio, ¿cómo me defino? Es decir, claramente quienes hemos aceptado a Jesús, pues somos hijos de Dios, y de hecho me encanta que lo que Dios definió de Jesús fue esa frase que definió y lo sostuvo durante su periodo de peregrinaje en la tierra. Entonces me parece muy valioso eso y también preguntarte, bueno, digamos que poniéndome también un poco en esa parte de quienes nos escuchan, ok, una voz y una piedra, es un martillo y digamos cómo podríamos cada uno desde la fe, desde nuestra intimidad con Dios, desde nuestra relación personal con Dios, que lo hablamos ayer, creo que mencionábamos que Dios es un Dios tan personal. ¿Cómo poder llegar a esa conclusión? ¿Cómo acercarnos a decir, bueno, ya algo que tenemos que en este episodio es para entender quién soy yo, también debo acercarme a preguntarme quién eres tú, quiero conocerte verdaderamente. Pero entonces la pregunta ahorita va más dirigida hacia, bueno, quiero saber qué papel tiene, quién soy yo, qué enviar de proyecto podría decirle a esas personas que, cómo me acerco, cómo pregunto, cómo dónde busco. Las velocidades que son tan grandes. Tengo que yo te poner un par de cositas en mente. Yo creo que
en que la identidad es un descubrimiento. Entonces, digamos que es descubrimiento de cualquier cosa. El descubrimiento llega como resultado de una búsqueda y aparece. Llega de cuenta. Yo recuerdo mis conclusiones acerca del inicio, las tengo hace muchísimo tiempo, desde incluso cuando era un muchacho, porque en mi búsqueda, llegaban momentos en que yo no pensaba entender cómo ahora los entiendo, pero me doy cuenta que eran momentos de yo también tengo que tú eres. Mira, déjame que te una cosita. La Biblia habla mucho acerca del nombre, el nombre. Y para muchos el nombre, lo meten entonces como una denominación, una etiqueta. De hecho, yo recuerdo a mi abuelo, muy bella ella, compañera de Santa Miriam, hija de italianos, linda ella. Y por ella me acerqué a conocer cuando era un niño hermano que viste, famosísimo, con el que le ponían los nombres a las personas de acuerdo con el día que nacieron y según el santo de ese día. Por eso algunos han querido que parecen unas venganzas a otra cosa. Y por eso la canción de las mañanitas, la famosa canción dice, hoy por ser día de tu santo. Son los santos días. Cuando Dios crea a Adán, Él le llama a un rey y dice, mira, vamos a recorrer todos los animales del campo, ponle su nombre. El nombre de la Biblia es una descripción de algo más exclusivo. Hablando de Jesús, que lo estoy mencionando, cuando Dios habla desde el cielo, en ese día, Dios habla desde el cielo reconociendo que Jesús es parte de esa triada, de ese círculo divino, de ese tipo. Pero si tú ves nombres, hay otros nombres que aparecen en la Biblia. Y cuando Él dice el nombre que se le dio fue Emmanuel. Que ese nombre Emmanuel tiene un significado muy preciso. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Por eso cuando el ángel que se toma de los que nace Jesús. Fíjate qué interesante. Hablando de Juan, con el tema del nombre. Cuando Juan es concebido, los padres no podían tener hijos, no habían tenido hijos nunca, y eran viejos. Su papá Zacarías estaba en el ejercicio suyo. Por eso nos hizo un tema de Cristo. Estaba en su oficio y de repente el ángel le abrió la puerta de todo el cielo. Se le aparece y le dice, mira, por fin vas a tener tu hijo y eso es la escuela. Zacarías queda muy confundido y le dice, pero esta respuesta es un poquito extemporánea. Porque además, pues, para tener un hijo siendo viejo, si no pudiera tener hijos siendo jóvenes, pues como ahora va a ser más difícil, algunos ven que si pues tengas solo de esto, que pues me dio un asuntico entre Zacarías y Isabel, o Isabel. Tuvieron que Zacarías, claro que, y es que la imagen me dice que este niño que yo no sé. Entonces, digo, ¿por qué aparece el tema del niño? Es una declaración del cielo sobre las personas. Hay algo que de pronto esto no es fácil de responder. Entonces, otras cosas como suma de otros casos de fruto, pero estoy intentando poner para que nos dice, bueno, ok, si es un descubrimiento que nos devuelve, yo me quiero enfatizar que la identidad de las personas descansa, pues se da en parte de lo que el cielo dice de ellas. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dijo Dios de mí? Y por eso aparece Juan. Porque fíjate que antes de que pasara todo lo que leímos, está todo el relato de este Zacarías en el servicio de su sacerdocio, el ángel lo que le hace le dice, mira, no sé cuál, Zacarías dice, pero está muy complicado todo. El ángel le dice, bueno, yo simplemente soy un mensajero. Pero como no me has creído, vas a quedar mudo, se quedó mudo. Pero luego sí consiguió, o sea, el asunto empezó a considerar. Y su mujer, es consigue. Y no me olvidé que nace el niño. Y cuando nace el niño, el relato es muy curioso, porque aparece que entonces ¿quién le vamos a poner? Otra vez empieza a nombrar. Curiosamente para mí, porque es raro la costumbre judía, lo querían llamar como su papá. Es raro para mí, porque los judíos habían cambiado el nombre expresando su nación. Y él empieza a desesperarse, estoy pensando en la Biblia, porque está amigo, o sea, que él tiene una tablita y él escribe allí. Su nombre es Juan. Y eso la Biblia que en ese momento su nombre es Juan. Y Zacarías coge al niño y comienza a profetizar esto. Todo es fascinante. Y todo queda en torno a cuando Zacarías dice de su hijo lo que Dios le había dicho.
lo que Dios ya hacía de su hijo antes de nacer. Antes de nacer. Que tú iba a ser Juan, que le iba a hacer esto y tú iba a aquello. Y Zacarías abraza a su niño. Y se convierte ahora de haber sido el sacerdote incrédulo en un profeta increíble para su hijo. Y te aseguro una cosa, no fue la única vez que Zacarías dijo lo que dijo sobre Juan. Creo que en ese caso le llamaba y le decía, no te le enviaron un libro de palabras que le quiero contar. Es que mira ese manifiesto. Hasta que llegó un momento, de ellos fue que algo que le digo a los padres de ustedes incluyen que los primeros profetas sobre sus hijos son ustedes. Y que un padre siempre profetiza sobre su hijo, aún cosas malas. Que hay que tener mucho cuidado, porque los primeros profetas son los padres siempre. Tienen la capacidad de decir algo. Entonces, claro que el Señor dice, claro, lo decimos de una manera un poquito, no tengo chance de explicarlo más, pero mucha gente no entiende que nosotros tenemos dos grandes, pues según la Biblia, tres grandes componentes, dice que somos espíritu y cuerpo. Ok, para muchos somos una materia de cuerpo, entonces es un milagro porque somos digamos, un conjunto de químico y neuronal súper organizado. Así es, y somos solamente eso. La expresión y el tema de la vida, que cuando empieza la vida humana, que si empieza cuando se nace, que si empieza los meses antes, que si empieza a los 24 semanas de concebido, que si empieza en la concepción. Hay una fase que de pronto muchos se la están viendo de un lado. Y es que nosotros en realidad no somos seres materiales viviendo experiencias espirituales, sino somos seres espirituales viviendo una experiencia temporal material. Lo digo de una manera más simple. Somos espíritus que habitan cuerpos. Entonces aparece, ya estoy como que consigue un cuerpo. Mi pregunta sería para muchos, y algunos ahora entienden que tiene que ver esto, tal vez decir, ¿cómo se conocen los espíritus, Mariana? ¿Cómo se tiene un espíritu? ¿Cómo? ¿Cuándo? Yo tengo mi tesis es esta. Mi tesis es que últimamente yo descubrí por allí en cosas que se leen. Una cosa que piensa que el lóbulo, eso es de dominio público ahora, cuando el lóbulo es secundario. Las redes sociales, fotografías que hacen por llamarlo de alguna manera. Que el momento en que el lóbulo es fecundado, inexplicable, hay un despido de luz enorme que sale del lóbulo. Yo creo que es una pequeña señal de algo que está pasando, que es de otro orden. Lo que pasa es que para la identidad yo tengo que reconocer ese otro orden. No lo puedo hacer todo solamente en lo emocional, o en lo sensorial, o en lo cerebral, o en lo mental. Es algo que no me apoya. Por eso el ángel le habla a Zacarías de un ser que ni siquiera tiene conseguido. Y le dice que tiene que llamarse Juan. Porque ya el cielo estaba diciendo algo acerca de ese niño. Eso es lo que yo creo. Que en el momento en que tú esta posibilidad dentro de tu madre, el cielo habla sobre ti. Eso es lo que te enseña como ser espiritual, como espíritu. Lo que te da una intención. Es una palabra que se disuelta. Y nuestro viaje de la vida consiste en descubrirla. ¿Cuál es esa palabra? Dios es mi identidad. Entonces, yo escucho mucha gente que dice mi identidad en Cristo. Entonces, lo que digo, que tienes otra identidad. O sea, somos como esquizofrénicos. Eso no es algo de la iglesia. Mi identidad en Cristo, le digo, no, mi identidad es una sola, pero lo demás son disfunciones. Y mi identidad solamente la descubro a partir de un encuentro con Jesús. Lo primero que toda persona necesita es una experiencia con Dios. Lo primero. Por eso hay que terminar con Dios. Lo demás será construcción, aproximación, imitación, lo que tú quieres. Por eso nos subió el Pedro. Lo que primero es, claro, ya Jesús como principalmente es. Y Jesús le dice, bienaventurado Pedro. Esto fue algo que el cielo te debe ver. Ahora estás listo. Tengo la vida. Entonces, una experiencia con Dios, primero, un inicio. Eso lo convierte en hijo de Dios. Ya me definió, no. Empiezo el camino. ¿Qué dice el cielo de mí? Es el asunto claro. El Salmo 139, que es un salmo de David, tiene todo que ver con eso. Porque David, ahora podría pensar que era un narcisista, bueno, dice que David era límite. Y David en el Salmo 139 dice, yo soy una creación maravillosa, una creación. Alguien quería hacer un ataque de narcisismo brutal. Yo no podría nada más decir eso, de una manera que es una creación maravillosa. Porque digo, no, pues de verdad no he hecho nada, tampoco es que sea lindo, pero decir, no. Entonces, por ejemplo, eso parece que no. Está teniendo un momento de luto en su vida.
En su camino con Dios llega un momento de Dios cuando dice, ya sé, tú me dijiste cuando yo estaba haciendo tequila, que tú me dijiste algo sobre mí y escribiste lo que por eso que todos los dices Salmo 139, de un Dios que escribe sobre mí, de un Dios que habla sobre mí, de un Dios que piensa acerca de mí. ¿Cuáles son esos pensamientos? Eso es lo que Dios le dejó ver a Zacarías. Eso es lo que Dios le dejó ver a María, la madre de Jesús, que un día más es la esposa. Porque iba a salvar un pueblo del pecado. Pero no es ajena a todos los seres humanos, es lo único que necesitamos. Una experiencia con Dios. Y un camino con Dios para que llegue el momento de luz. Boom. Ahorita. Mientras tanto, ¿qué puedo echar mano? Bueno, yo puedo echar mano de muchas cosas. Las que tienen que ver con las generales. Dios dice de tu familia, perdón. Tu familia tiene todas las características. Bueno, seguramente esas características vamos a verlas en ti. Aún para aproximarnos a María. Pero para conocerte a ti, necesito algo más. Y para conocerte a ti, yo necesito no solamente las características de tu familia, sino una camisa de dolor que yo digo, pues una mujer metódica, por ejemplo, que es una mujer tan organizada, por una mujer tan sabrosa de imitarle, y empieza a descubrir cosas en ti. O a reconocerlo. Pero tiene que llegar el momento del descubrimiento para él. Que es un momento con Dios. Un momento de repente con Dios. Donde vea con claridad. Soy Dios. Pero claro, es Simón, y el nombre de Simón habla básicamente de una caña que se mueve y se mueve y se mueve. Y Jesús le dice, no, no es que no dice mí. La verdad es que tú, pues, Pedro, ¿no? Pedro, con todo lo que se pueda significar. Bueno, no sé si hasta aquí, de eso hay mucho más que mucho de cómo reconocerse, pero en realidad en este momento no alcanzo. Solamente me llamó la atención sobre el cielo habla sobre mí, Dios tiene pensamientos sobre mí, y yo necesito comprender eso y acercarme al descubrimiento de esos pensamientos, porque eso en realidad fue lo que me dio origen con mi espíritu que sí. Tú y yo aquí, que estás sentada en ese cuerpo, yo digo, es Mariana, sí y yo, Mariana está dentro de ese cuerpo. Yo te veo, pero a veces no. Tú me ves, pero en realidad no, yo soy el que te habla, está adentro de este cuerpo. Fíjate que a lo mejor inclusive el cuerpo mismo es como un guante que tienes en el hielo. Tu guante puede ser lindo, pero no es lindo si hay una mano que está adentro. La mano es el espíritu humano. Y lo demás es el cuerpo donde vivimos el tiempo. Eso que me hizo a mí ser un espíritu, eso que me creó como espíritu, eso que el cielo dijo de mí, eso es lo que me hizo, eso es lo que define mi identidad. Creo que hay mucho por hablar, como lo he visto. Lamentablemente se nos está pasando el tiempo. Pero creo que podemos ir concluyendo algunas cosas de las que has dicho, como una frase es necesitamos un encuentro verdadero con Jesús. No se trata de conocer solamente acerca de él, lo que me he dicho o lo que he hablado de pronto, sino realmente, Señor, quiero conocerte por la cara. Y cuando yo empiezo a recibir esa revelación que también viene a través del Espíritu Santo, que es el mayor decodificador de la palabra, ¿no? Porque es obvio que el Evangelio es locura para aquellos que de pronto no entienden, que a través del Espíritu Santo puedo entender quién es Cristo y quién soy también en Cristo. Creo que viene ese momento de los ramos donde el Señor dice, yo hablé sobre ti, incluso antes de que tú lo hicieras. Entonces, también quiero mencionar un versículo antes de darte la palabra final para la conclusión, y es Salmos 2:7, que dice, el Señor proclama en boca de cada uno, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esa palabra de yo te he engendrado fuimos pensados desde antes de la fundación del mundo con un propósito muy grande que se va a descubrir mientras aprendemos a vivir en nuestro camino en el Evangelio y todo lo que se trata acerca del Señor. Algo que quería mencionar antes de terminar y de dar la palabra que está haciendo es entiendo yo que hay también un llamado único, individual, personal, así como el pastor dijo, bueno, en las palabras que yo recibí, Juan era una voz, Pedro era una piedra, pero también, como yo sé que hay personas que hemos estado empezando estos pequeños palos de evangelio,
incluso ni siquiera dimensiono que es ser hijo de Dios en la que significa, también traía 5 cosas que la palabra de Dios dice acerca de nosotros como hijos, como iglesia. Me parece importante porque muchos de estos versículos realmente nos dan como una plataforma o algo. Y que tú dices, ¿no? Cuando de pronto no llegamos a un momento específico de la palabra que si no vimos a mí, bueno, igual la palabra de Dios nos da una ilustración de qué tengo yo siendo hijo de Dios, qué soy, sobre que muchas preguntas hacen acá, ¿no? ¿Será que soy predestinado? ¿Será que soy escogido? ¿Será que si tengo la educación de este mundo no? Y es lo que quiero poder mencionar antes de terminar. La palabra dice que nosotros fuimos escogidos incluso desde mucho antes, está en Jeremías 1:5 y dice, antes que yo te formase en el vientre, te conocí y antes de que nacieras yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y de hecho me iba un llamado y una dirección hacia Jeremías. Entonces, incluso lo mencionaba el pastor con respecto al tema del aborto, que es como la existencia humana no empieza desde que ese ser humano nace, o sea, desde el vientre, sino desde mucho, mucho antes. Lo segundo es que obviamente, claramente somos amados. Digo que uno de los pilares de la fe es el amor, porque realmente fue lo que conmovió el corazón de nuestro Dios. Eso está en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios el mundo, que dio a su único hijo para que todo aquel que lo crea no se pierda y realmente podamos encontrar vida eterna y tengamos un encuentro personal con Jesús. Lo tercero es que somos perdonados en Cristo. Y primera de Juan le dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestra maldad y limpiarnos de todo pecado. Y lo cuarto es que somos aceptados en el amado. Juan 6:37 dice que todo lo que el Padre le dé, se lo dice Jesús, vendrá a mí y al que me viene, yo no le rechazaré. Y me encanta aquí mencionar algo pequeño y es, no importa cómo estás, o si eres de dónde o por lo que estás atravesando, Señor dice, estoy con brazos de amor abierto a recibirte. Y finalmente, algo que me encanta es que somos hechos por Dios, que es también porque lo que tú explicabas ahora es los Dios que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano para que viviésemos en ella. Yo leo esto solamente con estos 5 versículos. El Señor me dice, eres muy valioso, muy valiosa para mí, te amo, te predestino, te creé, tengo un plan para ti. Y lo más importante de tu identidad es que en el momento en el que hubo ese destello, el cielo lo sometió y la verdad es que desde un adelante comienzas a caminar en descubrir quién realmente soy. Entonces, para finalizar, Pastor, si quisieras concluir algo de todo lo que he dicho y las grandes verdades que nos has compartido. Bueno, una gran conclusión, por eso me parece una cosa muy interesante que tú planteas para alguno para que no se quede todo lo que no se quede en razón. Yo dije hace un momento, parte de conocerme a mí, yo quiero conocerme a mí de pronto un beneficio que a mi familia. Porque mucho de lo que soy es lo que es mi familia. Si no es lo más esencial, es mucho sí. Porque me gusta comer a la compañera. No nací en España, fui un magués de nacimiento, pero mi abuela me enseñó y mi abuela es parte de mi familia. Lo que Dios dice de nosotros, lo que dice de todos nosotros, sus hijos, en general, lo dice de mí. Es un acercamiento correcto. No es el que me responde a la pregunta de quién soy yo, pero sí es un acercamiento correcto para empezar entre sacar tesoros, digamos, y de pronto en ese entre sacar tesoros sale otras cosas de que hablamos, el descubrimiento. ¿Y qué me gustaría decirle a quienes nos están viendo? Que la identidad es la definición de lo más esencial de una persona. Que por favor reducen al minimalismo el respecto. Y la identidad tiene que ver con lo que a mí de verdad me define desde lo profundo. Por eso digo que lo que está pasando hoy es que las personas están definiéndose a partir de preferencias sexuales. Es como ya la peor estación de las malas definiciones de identidad. Entonces, eso es lo primero. La identidad
segundo, que identidad es un descubrimiento. A mí me interesa mucho eso. Porque el descubrimiento ya me lleva a otro viaje. Así es una cosa que yo descubro. Es una cosa que yo tengo que escoger de construir. Tengo que ser como aquellos, como nosotros, construyendo la identidad que no me sirve mañana la desbarato por otra. Siempre me mantiene, ese camino me mantiene en la imitación y me lleva más bien a la negación de que soy. Yo necesito el descubrimiento y yo necesito llegar al punto donde sepa qué fue lo que hicieron hijo de mí en lo que he conseguido. Los pensamientos de Dios los que llama David, el Salmo 139, los pensamientos acerca de mí son maravillosos y no los puedo contar. La expresión particular, ya no forma de todos, sino de la particular, pero que dice de mí. Porque yo era un muchacho joven, muy tímido, además, pues como no fue como la vida, como acabo de decir, que era bien bonito, pues él luchaba con eso porque mi familia privilegiaba mucho la belleza masculina, porque eso es la belleza masculina. Y, pues, claramente yo no soy de ese grupo. Entonces recuerdo muy bien que era difícil para mí, era en el barrio donde crecí. Eso yo lo cuento siempre, ahora me mato de la risa pensándolo, pero en ese momento no era bonito. Lo que tocó darle un besito a una niña de 25 años, es que jugábamos todos juntos, y cuando esa niña perdía la penitencia de la niña. Así se pueden imaginar. Entonces, ¿qué miedo? ¿De dónde va a salir la persona que realmente yo era? Entonces, aquí va la otra. Yo tengo varias identidades. Ahora si uno se refiere, a eso uno quiere hacerlo ya un ejercicio más sociológico. La identidad cultural, la identidad nacional, la identidad familiar. Lo que llamamos mi identidad en Cristo es mi única identidad. ¿Quién soy? Es lo que Dios define de mí, es lo que de verdad soy. Yo necesito descubrir eso. Sí lo necesito. ¿Cómo me voy acercando allá? Una experiencia con Dios. Porque Jesús parece el hecho de poder decir, mira, ¿cómo pasó con Pedro? Yo te digo, ya dije que no soy, ahora tú vas a ser quien eres tú. Mi padre te dijo algo acerca de mí, yo te voy a decir algo acerca de ti. Llegar a ese momento, toda persona tiene que pasar por ese momento. Y va a llegar la hora menos pensada. Mientras tanto, ¿cómo se trata? La experiencia con Dios, coleccionen lo que Dios dice de nosotros, de la familia, de la fe. Eso es lo que tú propones. Hay muchas cosas que dice de nosotros. Pues las que dice de nosotros como familia, las está diciendo de mí. En ese coleccionar va a llegar ese momento de Dios que estamos hablando. El yo teniendo libre que tú dices. Todo eso tiene que ser un momento personal entre Jesús y tú. Y si de pronto quien me está viendo me está viendo a Cristo, yo tengo que reafirmarme en esto. Todo lo demás que se haga con Jesús en la tema de identidad será recorrer el camino de la invitación. O todo es de la negación. Solo a través de Jesús una persona va a empezar a recorrer el camino de entender y qué importante es eso hoy. En un mundo tan confuso donde nada es cierto. Si es cierto que hoy sí lo puedo saber, sí puedo descubrirlo, esa es la identidad. Y la identidad, de paso, va a responder a para qué también estudio. La identidad tiene un brazo, que va a ser, como lo dijo con Juan. A Juan le dijo, va a ser un profeta, va a preparar el camino del Señor. Entonces, era una voz, pero tenía una talento. A Pedro también el Señor le dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca, hablando de sí mismo, voy a edificar mi iglesia, pero tú vas a tener unas llaves, tú vas a tener una tarea. Así que junto con el concepto de identidad, como la adquisición del sentido de propósito también. Un poquito de esto, si logro que algunas personas se interesen en esto, se interesen simplemente y abandonen los minimalismos o se interesen por descubrir quiénes son, pues habrá valido la pena toda esta charla. Bueno, pastor, pues muchas gracias. Ahorita que estaba pensando en que quedó como que nos pudimos haber profundizado mucho más. De verdad, si necesitamos un espacio o otro podcast acerca de la identidad parte 2, creo que también sería bonito, pero vamos a ir viendo. Muchas gracias por el tiempo, por las palabras y todo, creo que es muy valioso. Y bueno, a todos nuestros oyentes, nuestro público, familia, amigos, todo el mundo que nos está escuchando y viendo, es un privilegio también que hayan llegado hasta aquí. Los amamos al Señor y por eso hacemos lo que hacemos y nos dedicamos a ser comunicadores de las buenas noticias y que Jesús nos ama tal y como somos y que nos
una muy buena